Tenemos que comenzar con reseñar una vez más lo que fue, y habrá notas en detalles, por supuesto en el desarrollo de esta primera emisión, lo que fue la ceremonia de despedida para el Papa Francisco que se realizó el día sábado en la ciudad de Roma, frente a las puertas de la imponente Basílica del Vaticano, con presencia de jefes de Estado, de gobierno, reyes, en fin, y representaciones internacionales, entre ellas la venezolana. Pues se desarrolló como tal el protocolo establecido por la Iglesia, las misas, el saludo de diversas iglesias y la representación de cada una de ellas, en fin. Luego de esa misa trascendental, además que con una cobertura mundial impresionante, bueno, se trasladaron, como había sido su petición, se trasladó el cuerpo y el ataúd hacia la Basílica de Santa María la Mayor. Allí hubo también, pues, una ceremonia que esa sí fue muy privada, con la asistencia de familiares y del entorno más cercano del Papa Francisco, y se le colocó, pues, en el catafalco correspondiente, con mucha sencillez, simplemente en un costado de la Basílica Santa María la Mayor, con una inscripción muy sencilla en latín que decía o dice Franciscus. Bueno, lo demás fue lo que ocurrió ya en el día de ayer. Se calcula que desde las primeras horas de la mañana, aproximadamente las 7 horas de Roma, pues aproximadamente más de 30.000 personas lograron, con la apertura de la basílica, entrar y visitar la tumba donde reposa el cuerpo del Papa Francisco. Posteriormente, una misa, se realizó también otra en la Santa Basílica del Vaticano, pero también luego hubo una visita con un servicio de rezos en memoria y homenaje a Francisco de parte de los cardenales, también en la Basílica Santa María la Mayor. Algunas personas pues continúan en el día de hoy, a esta hora, pues en ese peregrinaje que seguramente durará mucho tiempo. No solamente días, sino semanas, y quienes vayan a la ciudad de Roma seguramente visitarán, porque deja una huella, deja un legado y deja un recuerdo muy hondo, Francisco. Por lo demás, en el día de hoy comienza todo el proceso de deliberaciones para la organización del concilio. No hay una fecha definida, es probable que hoy se conozca esa fecha. Algunos pronostican que pudiera ser entre el 5 y el 6 de mayo. Entonces se reunirán, en principio eran 135 cardenales, no sabemos si se han modificado porque 2 al parecer no podían ir y quedarían 133, pero no sabemos si es posible que asistan, ¿no? Pero lo pautado en principio son 135 cardenales, bueno, que comenzarán a dilucidar, a discutir, a intercambiar, a conocerse, buena parte de ellos que no se conocen también. Bueno, y decidir quién puede ser el sustituto de Francisco. Los medios internacionales están repletos de comentarios, de especulaciones, han caracterizado las figuras de los que más sonarían y los que más, de hecho, repercuten a nivel de la opinión vaticana, que pudieran ser, pues, uno de ellos el que asuma esa responsabilidad de sumo pontífice de la Iglesia Católica Mundial. Pero no hay mayores detalles sino lo que se está publicando. Bueno, luego vendrá el nivel de expectativas, la concentración de personas allí en la plaza de San Pedro, frente a la Basílica del Vaticano, a la espera cuando comienza el concilio, y surja el humo blanco que se realiza, pues, o que aparece por la quema de las papeletas con un químico determinado, que es la que le da ese color, y es cuando se anuncia formalmente que ya se escogió, pues, al nuevo pontífice, y luego el responsable encargado saldrá al balcón o a uno de los balcones del Vaticano a decir Habemus Papam. Así que bueno, es algo importante, es una ceremonia que se ha realizado en diversas ocasiones, en muchas ocasiones. Lo importante y significativo, bueno, es quién puede ser la persona, si va a recoger en buena parte ese legado de compromiso con los desposeídos, ese legado de compromiso con los inmigrantes, ese legado de compromisos que fue asumiendo Francisco con, pues, diversos temas contra la guerra, por la paz, en fin.
Pero bueno, es lo que hasta ahora se viene manejando en este sentido. Todo fue, al final de cuentas, muy hermoso, muy bonito y que generó muchísimas emociones y sensibilidad. Bueno, continuamos porque son muchos temas. Como dije, hay muchos temas internacionales. Vamos a ubicarnos ahora en Vancouver. Hubo una situación terrible. Una persona, al parecer desequilibrada mental, embistió con su vehículo a la celebración de la comunidad filipina en Vancouver, en Canadá. El saldo, pues, no pudo ser peor. 11 personas muertas es la última actualización oficial de las autoridades canadienses y hay decenas de heridos. No es un atentado terrorista, ha dicho la persona encargada como vocero de explicar qué es lo que ocurrió. Se desarrolló una investigación. Está detenida la persona, se le va a imputar. Y si era un desequilibrado mental, se plantean ellos, si había antecedentes de situaciones irregulares, ¿por qué no se le detuvo en su momento o no se le envió a una determinada institución para tratar de mantenerlo allí, pues a raya, y evitar que ocurriera lo que ocurrió, que fue esto terrible con este saldo? Vamos ahora a Irán. El sábado hubo una explosión en uno de los puertos más importantes del sur iraní. Un saldo terrible, un almacén, al parecer una reacción frente a químicos. Hay especulaciones sobre si eran químicos destinados a la cohetería misilística iraní. Otros dicen que era, bueno, son investigaciones que están desarrollándose. La información siempre en Irán es muy discreta, muy limitada, muy escueta, en fin, pero lo malo es de todo esto, cuando se hace el balance, hasta ahora hay 40 personas muertas, desgraciadamente, y hay más de 1000 personas heridas. Imagínense cómo sería la magnitud. La explosión se escuchó a 50 kilómetros del lugar, explicaban las agencias internacionales de noticias. Bueno, seguimos. No son temas agradables, pero tenemos que reseñarlos. Nos venimos a Sudamérica, nos ubicamos en Colombia, donde ayer domingo pues, hubo una emboscada de grupos disidentes de las FARC en el Guaviare, que deja un saldo de 9 soldados colombianos muertos y un número todavía no claramente definido de heridos. Las autoridades se movieron con prontitud y, bueno, están tras la pista y la persecución de quienes fueron los responsables ejecutores de este asesinato, de la muerte de estos jóvenes colombianos soldados del ejército regular. Se suponía que con las FARC había algún tipo, o una parte de ellas, ¿no? Había con algún tipo de conversaciones, pero es que eso está tan fracturado que no se sabe cuál de los grupos que operan en diversas zonas de Colombia pues están dispuestos a negociar la paz y dejar las armas, pero ese es el balance. Nos retornamos a lo que fue y algo que se convirtió en emblemático y se hizo viral por el mundo, como fue el sábado la reunión y esa foto tan particular que también recorrió el mundo, de una reunión breve de 10 o 15 minutos entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ambos asistieron pues, al funeral del Papa Francisco y allí en la Basílica del Vaticano tuvieron una conversación. También estuvo presente al principio Emmanuel Macron, presidente de Francia, y el primer ministro del Reino Unido. Pero luego el primer ministro británico, pero luego quedaron a solas, conversaron y al parecer, de acuerdo a declaraciones posteriores de Trump y unas un poco más mesuradas de Zelensky, se habría conversado sobre el tema de los territorios que aceptaría Ucrania dejar en manos de Rusia. Se habla primordialmente de Crimea, que fue ocupada en el año 2014, antes de la guerra, pero se sigue discutiendo sobre el tema del Donbass y esa parte del noreste de Ucrania que ha sido ocupada por tropas rusas. Dicen que allí hay una población muy prorrusa. Lo cierto del caso es que es lo que se dijo en términos generales y se está esperando, según lo que declaraba ayer domingo Donald Trump, una respuesta del presidente ruso Vladimir Putin, a ver si acepta entonces el planteamiento de Ucrania. Lo importante, eso sí lo decía Zelensky y también lo planteaba Donald Trump, es parar la guerra, detener, una tregua, no más disparos, no más balas, no más muertos. Seguimos. Bueno, el tema de los inmigrantes.
Bueno, en Estados Unidos se conoció una nueva decisión de un juez federal de Texas que prohíbe la aplicación de esa ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII para deportar a migrantes ilegales, primordialmente venezolanos, ¿no? Y también se conoció de grandes redadas en los últimos días. La información se conoció este fin de semana en Florida, en el estado de Florida, con una declaración del gobernador Ron DeSantis, que colabora con el Departamento de Seguridad Nacional. Hablan de 800 migrantes ilegales que serían deportados. Hay que esperar de todas maneras si esto coincide o si se les puede aplicar esa ley o sencillamente las decisiones que ha tomado la Corte Suprema de que deben someterse a un debido proceso se impone. Que lo asomaba el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, que evidentemente es partidario de la deportación, pero sí reconoció que debe haber un debido proceso. Bueno, otras informaciones también importantes. Anunció que tiene que ver con Venezuela. A partir del 5 de agosto comienza a operar en vuelo directo desde Brasil a Maiquetía la línea aérea GOL. Habla de vuelos directos entonces. Se reanuda el vínculo comercial aéreo entre Venezuela y Brasil. Volará los días martes, jueves y sábado partiendo desde Sao Paulo a las 5 de la tarde. Y habrá un vuelo de retorno a las 10 de la noche. Así que eso es muy importante, ¿no? Hay muchísimos venezolanos ya en Brasil. Otra información, pues, es lamentable, pero es la guerra, la terrible y repugnante guerra en cualquier parte del mundo que se registre. Sigue la de Gaza, bombardeos israelíes. La información que se conoce es que los bombardeos de los últimos días han dejado un saldo de 51 personas fallecidas en la franja de Gaza. Bueno, hablemos un poquito de deportes, ¿no? En este caso, lo primero, hablar de ese póker de cuatro bases, como dicen, que así hay algunos titulares que lo señalan, que tuvo el venezolano Eugenio Suárez, disparó 4 jonrones en un juego, 4 jonrones, primera vez que un venezolano lo hace, en una derrota de su equipo, los Diamonds de Arizona, frente a los Bravos de Atlanta. Bueno, felicitaciones, eso no lo hace todo el mundo, ¿no? Al parecer solamente 18 peloteros de grandes ligas lo han hecho. Y se suma Eugenio Suárez a esos 18, o está dentro de esos 18. Bueno, fútbol. La final de la Copa del Rey el sábado. Ganó el Barcelona, fue un partido intenso, muy disputado. Un primer tiempo para el Barcelona, un segundo tiempo para el Real Madrid. El Real Madrid llegó a dominar, incluso a estar ganando el partido desde el minuto 76-77 hasta el minuto 85 cuando se empata y luego fueron un tiempo extra. El primero queda empatado y en el segundo, bueno, Koundé, pues también algunas deficiencias de la defensa del Madrid le permitieron realizar un gol, bueno, que le dio el triunfo definitivamente y la Copa del Rey 3-2 al Barcelona. Cualquiera de los dos, objetivamente hablando, cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado el partido, sin duda. Se corona como campeón de la Liga, ayer lo hizo, de la Liga Inglesa, de Premier League, el Liverpool. Triunfa 5-1, aplastante triunfo frente al Tottenham. El Inter de Milán patina y pierde la punta. Estaba empatado con el Napoli, gana el Napoli. El Napoli tiene pues el control ahora de la punta del campeonato italiano, que es intenso. El Bayern no pudo coronarse porque el que le sigue, el Bayer Leverkusen, pues ganó su partido, pero le falta poco al Bayern de Múnich para ser el campeón de la liga alemana y así otras ligas también muy, pero muy importantes. La de España, bueno, está el Madrid a 4 puntos del Barcelona, pero parece cuesta arriba todo ello. Y mañana comienzan las semifinales de la UEFA Champions League. El miércoles continúan. Mañana el primer partido de ida entre el Arsenal, que desplazó al Madrid, lo eliminó en cuartos de final, y el PSG, el Paris Saint-Germain. Y el día miércoles juegan el Barcelona con el Inter de Milán, que bueno, no está en tan buena condición, lleva 3 partidos consecutivos perdidos.